Bueno, hoy continuaremos con las charlas de legislación en seguridad y salud en el trabajo, eh, pero antes de avanzar en materia de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que nosotros entender un poco de dónde viene la seguridad y salud en el trabajo. Realmente la seguridad y salud en el trabajo es un apéndice del derecho laboral y siendo un apéndice del derecho laboral, pues lógicamente viene de línea directa de la Constitución política. Nosotros, en otro video que hemos visto anteriormente, hayamos visto la pirámide de Kelsen, que es la supremacía de la Constitución. O la pirámide de Kelsen también se llama la teoría piramidal, donde en la cúspide de la pirámide, pues, de las normas, está la Constitución Nacional, lo que decimos que la Constitución es norma de normas, ley de leyes. Y por eso tenemos que nosotros empezar un poco a mirar eh, de las normas constitucionales, de dónde proviene la seguridad y salud en el trabajo. Para ello, pues vamos a compartir, vamos a mirar las normas constitucionales, eh, con el fin, las principales normas constitucionales que tienen relación con la seguridad y salud del trabajo, para poder entender de que las normas tienen unas jerarquías y que la seguridad y salud del trabajo también obedecen a esa jerarquía. Como podemos observar en pantalla, encontramos que la Constitución Nacional se divide en tres partes. Una parte que es el preámbulo, que es como la introducción, pues, de la Constitución, donde nos establece cuál es el deber ser, que es lo que busca la Constitución política colombiana. Después están los principios fundamentales, que van entre el artículo primero al artículo 11 de la Constitución. Del artículo 11 al artículo 49 están los derechos fundamentales. Y ahí en adelante está la estructura del Estado colombiano, cómo está constituido, lo que nosotros hemos visto toda la vida, desde que entramos a primaria, que decíamos que el Estado se divide en las tres ramas del poder público, y que la rama ejecutiva, que es la presidencia, la legislativa, que son el Congreso, que hace ordinariamente las leyes, y la parte administrativa, y la parte judicial, que son los que administran justicia, que son los jueces. Por eso la Constitución política en su preámbulo, pues, establece qué es lo que quiere buscar, qué es lo que quiere eh, asegurar, que es la vida, la convivencia, el trabajo, muy importante, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico. O sea que Colombia es un país de normas, democrático, porque aquí podemos elegir y ser elegidos, participativo, porque todas las personas que sean mayores de edad pueden participar en la política, en la economía, dentro de un orden social y económico justo. Dentro de los principios fundamentales, nosotros vamos a llegar al artículo cuarto de la Constitución, donde se establece que la Constitución es norma de normas, lo que hablábamos hace un momento, donde hablábamos de la pirámide de Kelsen. Por eso es el máximo estandarte jurídico del país, y la misma Constitución establece que en caso de que exista una incompatibilidad de cualquier norma con las disposiciones de la Constitución, se aplicará principalmente o prioritariamente eh, la Constitución. Ahora, vamos a mirar el artículo, el artículo
25, que nos habla a nosotros sobre el derecho al trabajo. Y el artículo 25 de la Constitución Política nos dice que el trabajo es un derecho y una obligación social. Goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. No es que el Estado nos tenga que dar a nosotros trabajo, pero sí lo debe regular, debe establecer las condiciones de cómo se desarrolla el trabajo, cómo se va a adelantar ese trabajo, garantizando pues que ese trabajo se haga en unas condiciones dignas y justas. Y dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en ese tipo de condiciones dignas y justas. Para eso el Estado emite normas, leyes. ¿A través de qué leyes? Pues de que el Estado ha proferido el Código Sustantivo del Trabajo. Y más adelante en el artículo, perdón, el artículo eh, 44 nos dice que son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad, la salud, la seguridad social. Y eso es muy importante porque eh, la seguridad social empieza a establecerse a través de, en Colombia, de la ley 100 del 93. Eh, Esta ley 100 del 93 pues establece el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, que está establecido en tres aspectos que vamos a ver un poco más adelante. Para seguir nosotros hablando de la seguridad social, pues primero tenemos que, ya vimos las normas constitucionales, ahora vamos a referirnos al Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué es lo que nos dice ese Código Sustantivo del Trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo? Pues primero tenemos que entender que, que la seguridad y salud del trabajo pues eh, proviene directamente de la parte de carácter laboral. Y primero tenemos que entender la definición de trabajo y de eso está en el artículo quinto del Código Sustantivo del Trabajo, donde establece que el trabajo que regula este código es toda actividad humana libre. Y cuando dice libre es porque pues aquí no puede haber temas de esclavitud, ya sea de forma material o de forma intelectual. Recordemos que la esclavitud no solamente es físico, sino también una esclavitud psicológica. Esa esclavitud no puede ser ni permanente ni transitoria, pero esa actividad sí puede ser permanente o transitoria. Ese trabajo puede ser permanente o puede ser transitorio. Hoy en día eh, existen trabajos, lo que llama el part-time, que es trabajos por horas, por semanas, eh, por temporadas, por meses o a término indefinido. Entonces ese trabajo que desarrolla una persona natural somos nosotros de eh, carne y hueso, porque existen las personas jurídicas, que son las entidades, las organizaciones, las empresas, que son personas, pero no las podemos ver. Ellos no pueden hablar, ¿cierto? Que son las organizaciones, las empresas, el mismo Estado. Son personas jurídicas. Nosotros, los seres humanos, somos personas naturales. Por eso el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo dice que esa actividad humana la desarrolla una persona natural que ejecuta esa actividad conscientemente al servicio de otra, no bajo estados de enajenación mental, ¿cierto? Que hay que tener una madurez mental para saber si está desarrollando ese trabajo o servicio de otra, así sea cualquiera que sea su finalidad, siempre que esa finalidad sea una finalidad legal y que se desarrolle esa actividad bajo la ejecución
de un contrato de trabajo. Y en Colombia existen dos tipos de contratos de trabajo. Unos contratos de trabajos que son a término fijo y otros que son a término indefinido. A término fijo sabemos cuándo empieza y sabemos cuándo termina. A término indefinido sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. Para que se termine esos contratos a término indefinido, puede ser por renuncia del trabajador, porque lleguen a un acuerdo entre el empleador y el trabajador para dar por terminado esa relación laboral, o que se establezca una justa causa, lo llama despidos por justa causa. O ya el empleador tendrá que indemnizar a ese trabajador por dar por terminado ese contrato sin justa causa. El artículo 9 de este Código Sustantivo del Trabajo establece que el trabajo goza de la especial protección del Estado en la forma prevista en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección que garantice ese trabajo y la eficacia de los derechos de acuerdo a sus atribuciones, de acuerdo al tipo de o a la clase de funcionarios públicos. El artículo 10 dice que todos los trabajadores son iguales ante la ley y gozarán de la misma protección y garantías, y en consecuencia queda abolida toda distinción jurídica entre los trabajadores por carácter intelectual, material o laboral. O sea que todos los trabajadores somos iguales ante la ley. Ahora bien, nos vamos a ir nosotros a ver algo bien importante, que es el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos dice que las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y por siguiente los derechos y prerrogativas que ellas concedan son irrenunciables, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas, con el solo hecho de nacer, la Constitución política les otorga unos derechos. Las personas que laboran también tienen unos derechos y esos derechos son irrenunciables. Así yo firme ante el empleador y vaya a una notaría y firme de que renuncio al salario mínimo, por eso se dice salario mínimo, o sea que menos de eso no puede existir. Pero yo voy y firmo un documento y voy ante el notario. Cuando uno va ante el notario, eso no está reconociendo ningún derecho. Cuando uno va ante un notario es porque está dando fe de que ese documento se está firmando delante del notario. Pero eso no reconoce ningún derecho. Si yo firmo un documento con el empleador que renunció a mis prestaciones sociales, que renunció a mi seguridad social, que acepto recibir menos del salario mínimo, pues esos derechos, así yo los haya firmado en una piedra, lo haya llevado ante el notario, pues se toman como si no existieran esos documentos. ¿Por qué? Porque esos derechos no son irrenunciables, no son enajenables, no se pueden ceder. Todos los derechos son propios de la persona y el Estado va a garantizar que esos derechos se cumplan. Ah, que es mi derecho, sí, su derecho, pero es que usted no puede renunciar a sus derechos porque los derechos son irrenunciables. Por eso, los derechos que establece el mismo Código Sustantivo del Trabajo, que dice que el contrato de trabajo
es una relación entre el empleador y el trabajador conforme a lo que dice el Código Civil, que es un contrato entre dos personas donde se pacta hacer o no hacer algo. Ese es un contrato, como está el contrato de carácter laboral. Ahora hay muchas modalidades de contratos de trabajo. Clases de contratos hay dos, a término fijo y a término indefinido. Modalidades hay muchas, que prestación de servicios, que servicios profesionales, que trabajo sindical, por destajo, labor de obra, cooperativos. Esas son modalidades de contratos de trabajo. Pero ninguna de esas modalidades de contratos de trabajo pueden menguar los derechos fundamentales y los que establecimos hace un momento y que habla nuestra constitución política colombiana. Bien, estábamos diciendo que los contratos pueden ser a término fijo o a término indefinido. Y los contratos a término fijo o a término indefinido pueden ser verbales o pueden ser escritos. Los contratos verbales tienen la misma garantía, el reconocimiento jurídico igual que los contratos escritos. Lo que pasa es que hay que demostrarlos. ¿Cómo se demuestran? Pues se demuestran mediante comprobantes de pago, recibos de pago, consignaciones que se hagan en los bancos. Hoy en día por mensajes que se hagan al WhatsApp o a los correos electrónicos, donde se demuestre la subordinación o también por testimonios de compañeros que certifiquen efectivamente o constaten que efectivamente sí se ha presentado esa relación laboral. Inclusive se puede llevar hasta el polígrafo al empleador y al trabajador para demostrar esa relación empleador-trabajador. Y vamos a ver eh, en nuestro Código Sustantivo del Trabajo la definición de contrato de trabajo. Entiende que contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga a prestar los servicios personalmente a otra, natural o jurídica, bajo la continua dependencia u subordinación de la otra mediante una remuneración. Hoy en día existen modalidades de contratos de trabajo y ha avanzado tanto la, la legislación, sobre todo la mercantil, donde usted puede ser el dueño de su empresa, su empleador y usted mismo puede ser el trabajador. Es el caso de las empresas unipersonales. Eh, en esas empresas unipersonales puede que usted sea el dueño de la empresa, usted es el empleado porque es el dueño de la empresa y es el único trabajador. En este evento la ley no lo exime de cumplir con todas las normas de carácter laboral. ¿A cambio de qué? Todo contrato de trabajo genera un esfuerzo físico o mental, porque no solamente hoy en día los trabajos son de carácter físico, que generan un esfuerzo eh, en la persona de carácter físico, sino también de carácter intelectual, el que desarrolla un software, el que compone una poesía, una canción, eh, todo el trabajo mental que pueda desarrollar una persona al servicio de otra. ¿Para qué? Para obtener una remuneración. Esa remuneración puede ser en dinero o en especie. En dinero, pues ya dijimos que no puede ser menos del salario mínimo. O en especie, cuando la persona, el empleador, le proporcione
vivienda, alimentación, vestuario, pero eh, esa remuneración eh, en especie, pues no puede superar el 60% del salario mínimo legal, o sea que tiene que de todas maneras eh, pagarle un dinero pues por sus labores. Y asimismo afiliarlo a Seguridad Social. Cuando estamos hablando de Seguridad Social, estamos hablando de la Ley 100 del 93, el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, que establece cuatro aspectos: un sistema general en salud, un sistema general en pensiones, un sistema general en riesgos laborales y los servicios sociales complementarios, que es lo que vamos a ver inmediatamente siguiente. Veníamos hablando del contrato de trabajo. Cuando una persona se contrata para realizar un trabajo, pues antes de que empiece a realizar el trabajo hay que hacer unas etapas previas. ¿Cuáles son las etapas previas? Pues vincularlo a la seguridad social. No podemos dejar trabajar a nadie sin que esté vinculado a la seguridad social y esté activo dentro del sistema. El sistema se activa al día siguiente. No, no basta con que nosotros diligenciemos el formato de afiliación y lo llevemos a la EPS o a la ARL o al fondo de pensiones. Entra activo el día inmediatamente siguiente. ¿Esto por qué? Porque muchas empresas cometen el error de que lo vinculan, lo hacen firmar las afiliaciones, inmediatamente lo ponen a trabajar. Y el trabajador pues va a correr unos riesgos y probablemente entra dentro de ese porcentaje de probabilidad de que se nos accidente, porque no conoce la organización, porque no conoce los riesgos en el lugar de trabajo, porque por la ansiedad que tiene para trabajar, por muchos factores. Entonces, primero tenemos que vincularlo al sistema de seguridad social en Colombia y que quede activo, que es al día siguiente. Y ese sistema general de seguridad social, como lo vamos a ver, está establecido, y como les mencioné hace un rato, en cuatro subsistemas. Un sistema general en salud, un sistema general en pensiones, un sistema general en riesgos laborales y los servicios sociales complementarios. Los servicios sociales complementarios es un servicio que se les paga o un programa que tiene el Estado que protege a los menores de edad que no tienen salud, a los ancianos que no tienen salud, a los indigentes que no tienen salud. Y como el sistema general de seguridad social en Colombia es un sistema solidario, solidariamente los que trabajamos solventamos a los que no trabajan. Entonces, cuando nosotros nos pagan el sueldo, quincenal o mensualmente, en nuestro expendible del salario, eh, vamos a encontrar un ítem donde dice descuento o bono de solidaridad. Nos van a descontar 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil, pero de acuerdo a los ingresos que nosotros tengamos, ese dinero va a un fondo que se llama el FOSIGA, y el FOSIGA alimenta unos sistemas de ayuda precisamente a las personas que están en estado de vulnerabilidad, que no tienen trabajo. Entonces, solidariamente, nosotros que trabajamos solventamos a los que no trabajan. Cuando nosotros empezamos a trabajar, primero tenemos que pasar por unas etapas previas. Una organización necesita de pronto un trabajador. Lo primero que tiene que llamar es al profesional en seguridad y salud en el trabajo, o el licenciado en seguridad y salud en el trabajo, mejor, porque licenciado puede ser técnico, tecnólogo
o profesional en seguridad y salud del trabajo acreditado debidamente mediante una resolución que saca la Secretaría de Salud departamentales. Y llamamos a ese licenciado en seguridad y salud del trabajo y le tenemos que, como empleador, le tenemos que decir que necesitamos un trabajador con las características que ya debe contener el sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo en la parte de su profesiograma. En su profesiograma, pues es una matriz donde establece que las características y las condiciones que debe cumplir una persona para poder desarrollar cierta actividad. En el profesiograma, pues está establecido si se requiere hombre, mujer o indiferentemente hombre o mujer, entre rangos de tal edad a tal edad o sin rango de edad, con conocimientos o estudios especializados de acuerdo a las necesidades de la actividad que va a desarrollar o la experiencia que debe cumplir esa persona. Con ese profesiograma la empresa saca una convocatoria al público después de un análisis de las hojas de vida que llegaron, pues se selecciona las mejores. Dentro de esas mejores, pues se llevan a hacer algunas pruebas psicotécnicas, psicológicas, entrevistas, y las últimas tres mejores se mandan a que se hagan las evaluaciones ocupacionales de preingreso. Ese es el último filtro. El médico laboral, que debe ser un médico especialista en medicina del trabajo o en seguridad y salud del trabajo, pues nos va a determinar que esas tres personas nos va a enviar un reporte. Nos dice que las personas pueden tener restricciones. Cuando nos dice restricciones, que tienen algunas condiciones de salud y dicen que puede desarrollar estas y estas actividades. Ya hoy un médico laboral no puede decir que si es apto o no es apto, porque se va a ganar una demanda. Simplemente nos dice que puede realizar las actividades, ciertas actividades determinadas, y si tiene alguna condición, pues nos va a decir que tiene restricciones para hacer otras actividades. Ojo, cuando nosotros veamos esa palabra restricción, el médico nos está diciendo que esa persona tiene una condición de salud que tenemos que evaluar si la vamos a contratar o no. Posteriormente que hace esa evaluación médica, entonces ahora sí lo vamos a llamar y le vamos a decir al trabajador que busque una administradora de fondos de pensiones, que busque una empresa promotora de salud, la empresa administradora de fondos de pensiones es para que se le pueda depositar mensualmente los aportes que hace el empleador y el trabajador al sistema general en pensiones. Hoy en día hay dos sistemas. Conforme a la ley 100, hay dos sistemas. Un sistema que llama ahorro voluntario, que son los fondos privados, y otro que se llama, que tiene Colpensiones, eh, donde son sistemas totalmente diferentes. El de prima media, que es el de Colpensiones, eh, establece que las personas para pensionarse deben de cumplir dos requisitos: una edad y unos aportes en semanas. Uno tiene que cumplir 1.300 semanas de aporte al sistema de prima media y haber cumplido una edad, 57 años las mujeres, 62 años los hombres. En ese momento se puede pensionar.
Si tiene más semanas cotizadas, pues cuando usted se pensiona a través de Colpensiones, le va a hacer el promedio de los últimos 10 años de su sueldo y con eso le va a pagar el 66.66% de ese promedio. Por cada 52 semanas le va aumentando unos puntos hasta llegar máximo al 79 punto algo, 80% máximo. El de ahorro voluntario, que son los fondos privados, como su nombre lo dice, indica, no es una pensión, es un ahorro. Entonces, lo que usted ahorró durante 1150 semanas, cumplió los 57 años las mujeres, 62 los hombres, pues esos fondos privados lo que va a hacer es devolver esa plata. Por eso se establece la expectativa de vida de las personas. Entonces, la expectativa de vida en Colombia son 75 años de edad. A la edad que usted se pensione, pues entonces se lo proyectan para devolvérselo mensualmente hasta los 75 años de edad. Si usted fallece, pues se lo van a seguir pagando a su cónyuge. Si tiene hijos, hasta los 18 años. Si están estudiando los hijos, hasta los 25 años. Pero lo que se llama es un ahorro voluntario. Por eso, cuando usted se va a pensionar por un fondo privado, pues lo que le va a salir es un monto bien reducido precisamente por eso. Pero el trabajador es el que escoge la administradora de fondos de pensiones. El empleador no puede escoger por el trabajador eh, su fondo de pensiones. El trabajo lo escoge libremente. Lo mismo que la salud. La salud, los aportes los hace una parte el empleador y otra parte los trabajadores, mensualmente o quincenalmente. Pero el trabajador escoge cuál es la EPS que le va a prestar los servicios de salud al trabajador como aportante y a su familia como beneficiaria. Por eso decimos que ese sistema de seguridad social es un sistema solidario. Los que trabajamos solventamos a los que no trabajan. Entonces, si mi familia, que son el primer grado mis hijos, segundo grado mis padres y el cónyuge, pues ellos son solidariamente beneficiarios en salud, porque ellos no trabajan, pues de mi sistema de salud se van a ver beneficiado ellos. A ellos los tendrán que atender cualquier contingencia de salud que presente. Y lógicamente, al trabajador como aportante. Al trabajador le dan una cobertura económica y asistencial. La económica es que le va a pagar los días de incapacidad después del tercer día, le van a pagar los días de incapacidad, pero no se los van a pagar al 100%, se los van a pagar al 66.66%, siempre y cuando sean enfermedades de carácter común. Pues aquí empezamos a mirar que hay enfermedades de carácter común y hay enfermedades de carácter laboral. Las enfermedades de carácter común la va a tratar la parte asistencial y económica, lo va a pagar la EPS. Y también está el Sistema General de Riesgos Laborales. Allí el trabajador no se afilia. El que lo afilia es el empleador. Y el que paga también debe ser el empleador. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la clase de riesgos. 1, 2, 3, 4, 5, mínimo, bajo, medio, alto o máximo. De acuerdo a la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos que se haga dentro de la organización, se determina que para esas actividades el trabajador debe estar vinculado bajo riesgo mínimo, bajo, medio, alto o máximo
Y asimismo va a ser el pago, los aportes que van a hacer. Al trabajador no le pueden descontar un solo peso por riesgos laborales, eso lo paga única y exclusivamente el trabajador, el empleador. Perdón, el empleador, si está en riesgo mínimo, de acuerdo al salario base del trabajador, va a hacer unos aportes mensuales del 0,34% y si está en riesgo máximo del 8,7% del salario base de cotización. ¿Y esto para qué? Para que si el trabajador tiene un accidente de carácter de origen laboral o adquiere una enfermedad de origen laboral, pues toda su cobertura asistencial y económica se la va a proporcionar la administradora de riesgos laborales a través de las IPS y las incapacidades se las van a pagar al 100%, no le van a descontar un solo peso. Como ahora hablábamos de cuando una persona tenía una enfermedad de carácter de origen común o de carácter común, pues se le pagaba el 66,66% del salario base de cotización. Aquí no, si es de origen laboral, esas incapacidades van a ser equivalentes al 100% del salario base de cotización. ¿Y por qué digo que equivalentes? Porque eso equivale a una prima. No es que la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, le va a pagar el salario, no, va a pagar es una prima, porque efectivamente eso lo que es un seguro que cubre los gastos asistenciales y los gastos de carácter económico. Los gastos asistenciales son gastos clínicos, quirúrgicos, ortopédicos, odontológicos, de quirófanos, órtesis, prótesis, de asistencia médica, traslado del paciente. Todo eso va a ser completamente cubierto por las administradoras de riesgos laborales. Aquí podemos ver precisamente los subsistemas del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, o la famosa Ley 100 del 93. Nos vamos a concentrar específicamente en el Sistema General de Riesgos Laborales. Y la misma Ley 100 del 93 y la Ley 1562 del 2012 nos establece que el Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir y a proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con ocasión del trabajo, por causa del trabajo, conforme en el artículo 1 de la Ley 1562 del 2012. La misma Ley 1562 del 2012 es la que transformó o hizo la transformación entre salud ocupacional y la transición a seguridad y salud en el trabajo. Y por fin, la Ley 1562 definió qué era seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la Ley 1561 de 2012 nos dice que ahora en adelante se entenderá la salud ocupacional como seguridad y salud en el trabajo. Y está definida como una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. También en ese artículo primero de la Ley 1562 de 2012 dice que la seguridad y salud del trabajo tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo que conlleva la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Entonces, la seguridad y salud del trabajo lo que busca es el bienestar físico, no solamente que antes de entrar a realizar esta labor, se haga una evaluación médica ocupacional, sino también hay evaluaciones médicas ocupacionales periódicas por cambio de ocupación, de retorno laboral, y lógicamente cuando usted termina su relación laboral tiene que haber una evaluación médica ocupacional de egreso. Mental, porque muchas veces nosotros permanecemos más tiempo en el trabajo que en nuestras casas. Y en nuestro trabajo existen todo tipo de personas, que el bulloso, que el jocoso,
o que refunfuñón o el grosero, y pues eso genera una carga emocional. Por eso tenemos que tener algo que llama tolerancia. eh, y también existen ocupaciones que requieren un esfuerzo mental. Los que trabajan bajo presión en laboratorios o desarrollando cualquier tipo de tecnologías, pero también hay actividades como por ejemplo los vigilantes que manejan armas, tienen que tener una madurez mental y por eso cada año se les hacen esos exámenes psicológicos. Las personas que trabajan en alturas, ahora que hubo esa transformación con la resolución 4272 de diciembre del año 2021, vemos que hay que hacerles un examen aptitudinal, no solamente que tengan la capacidad física, que tengan el conocimiento del trabajo en alturas, sino que también tengan la madurez mental para poder desarrollar ese trabajo en alturas. Y social, porque pues nosotros permanecemos en un entorno social laboral que debe ser óptimo. El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, o mejor dicho, la seguridad y salud en el trabajo se va a desarrollar a través de un sistema de gestión. Existen muchos sistemas de gestión, pero todos tienen básicamente la misma estructura. ¿Cuál es la misma estructura? El sistema de IGNIN, que es el PHBA, el planear, hacer, el verificar y actuar. Existen muchos sistemas de gestión, como la ISO 9000 de calidad pública, la 14001, que es del sistema de gestión medioambiental. eh, la MIL, también de carácter público, y el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. La ley 1561 de 2012, en el artículo primero, dice que la seguridad y salud del trabajo se debe desarrollar a través de seguridad y salud en el trabajo, a través de un sistema de gestión que vamos a ver más adelante la definición de sistemas de gestión, que es un proceso lógico y por etapas. Dice que este sistema consiste en el desarrollo lógico y por etapas basado en la mejora continua y que debe incluir ese sistema de gestión una política que es el compromiso de la alta dirección de las organizaciones de cumplir con la seguridad y salud del trabajo, la organización porque debe haber un organigrama administrativo, organizacional, una planificación porque el sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo generalmente son anuales, generalmente. ¿Por qué digo que generalmente? Vamos a ver en la resolución 312, los estándares de calidad, de que usted puede hacer sistemas de gestión cada 6 meses si se quiere acreditar en alta calidad. Pero los sistemas de gestión generalmente son anuales, empiezan el 1 de enero de cada periodo y terminan el 31 de diciembre de cada año. Entonces hay que planear el próximo sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. También hay que mirar que esa aplicación, esa planeación se pueda aplicar dentro de la organización y toda estructura o toda todo proceso genera una evaluación, a ver si se está haciendo bien o se está haciendo mal. Para eso son los indicadores de gestión de procesos o de resultados. Y debe haber una auditoría, un personal independiente, autónomo, donde evalúe imparcialmente el cumplimiento de los objetivos de ese sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, si se está cumpliendo o no. ¿Para qué? Para tomar unas acciones de mejora al próximo periodo, eh, con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores. Por eso, vamos a esperar para la próxima charla
hablar, ya que hablamos de los contratos de trabajo y del trabajo, vamos a para la próxima charla el tema de accidentes laborales.